Más rápido que la luz, ágil como un felino y fuerte como una roca. Lo que acabas de ver por la banda no es un avión, es uno de los mejores laterales de la historia, Philipp Lahm. Que en Múnich le conocieran como el enano mágico no es casualidad. Podía jugar por las dos bandas, atacaba y defendía como nadie, y se convirtió en uno de los jugadores más rápidos de la historia. De su mano el Bayern se convirtió en uno de los mejores equipos de la historia. Allí conquistó más de 20 títulos, y con su país se convirtió en campeón del mundo. Relájate, porque hoy conoceremos la exitosa carrera de Philipp Lahm, la bala alemana. Philipp Lahm nació un 11 de noviembre de 1983, en la ciudad alemana de Múnich. Desde pequeño ya era hincha del Bayern de Múnich, y tras jugar hasta los 11 años en el Gern, equipo de su ciudad natal, un ojeador del Bayern de Múnich decidió ficharle para sus categorías inferiores. El pequeño Lahm estaba encantado, jugaría para el club que era fan, dando inicio a una historia de amor casi perfecta. Su enorme calidad le hizo destacar desde muy temprano en la cantera del club bávaro, y ya a los 17 años debutó con el segundo equipo. Su entrenador por entonces, Hermann Gerland, lo consideró como el jugador más talentoso que hubiera entrenado nunca, y lo hizo capitán del equipo durante su segunda temporada. Tras esas dos campañas con el segundo equipo, en noviembre del 2002, Ottmar Hitzfeld decidió que pese a sus 19 años, ya estaba preparado para debutar con el primer equipo, y lo haría en un partido de Champions, entrando en el minuto 92. Sin embargo, como Willy Sagnol y Lizarazu eran los laterales titulares, el pobre Lahm no disputó más partidos esa temporada con el primer equipo, pero su talento era muy grande para volver al segundo equipo, así que desde el club decidieron que se marchara cedido a la Stuttgart durante 2 temporadas para ganar experiencia en la Bundesliga. Lahm llegó a Stuttgart para jugar como lateral derecho, pero el entrenador Felix Magath lo utilizó como lateral izquierdo, y allí se salió. Era muy rápido y fuerte, se convirtió en titular indiscutible, y llevó a Stuttgart a clasificarse entre los 4 primeros. Tras esa gran temporada, fue convocado con Alemania por primera vez, y lo hizo para disputar la Eurocopa de Portugal. El joven Lahm llegó con mucha ilusión, pese a eso, la selección vivía un cambio generacional, y cayó en fase de grupos. Tras esa decepción, Lahm iniciaría su segunda temporada con el Stuttgart. En Alemania tenían muchas expectativas puestas en él, pero le ocurrió lo peor que le puede pasar a un futbolista joven. En enero del 2005, sufrió una fractura en su pie derecho, y por lo tanto, no jugó durante 4 meses. Ya recuperado, y unas 5 semanas más tarde, se rompió el ligamento cruzado de la rodilla, lesión que puso fin a la temporada, y al mismo tiempo, a su etapa en el Stuttgart, donde disputó un total de 71 partidos y anotó 3 goles. El contrato de cesión se terminó, y el Bayern tuvo que recuperar al jugador, pero debido a la lesión, no querían quedárselo. El club lo puso en venta, pero Felix Magath, que fue su entrenador en el Stuttgart, fichó por el Bayern y decidió apostar por él. De esta forma, Lahm se quedó en Múnich, y pese a que no jugó hasta noviembre, ese año recuperó la forma. Lahm quería devolverle la confianza a su entrenador, y rápidamente se ganó la titularidad en el lateral izquierdo. Ese año fue muy bueno a nivel de títulos, donde logró sus primeros trofeos con el Bayern, la Copa Alemana y su primera Bundesliga. Tras esa gran temporada, en verano del 2006, Jürgen Klinsmann decidió convocarle para disputar su primer mundial. Allí fue titular en todos los partidos, consagrándose como una verdadera estrella del fútbol alemán. Allí hicieron un buen papel, donde pese a caer en semis frente a Italia por 2-0, le demostraron al mundo que esa generación daría mucho que hablar en el futuro. Tras su primer mundial, Lahm iniciaría su segunda temporada con el Bayern, y ya como titular indiscutible, comenzaron a venir sus mejores momentos. Durante las 2 siguientes temporadas el dominio del Bayern fue máximo, lograron conquistar otras 2 copas alemanas y una Bundesliga más. Pero la forma de jugar era muy buena. Lahm enamoró a los aficionados bávaros, y estos le apodaron como el enano mágico, ya que en la misma jugada te salvaba un gol y te daba una asistencia. Ya como estrella consagradísima del Bayern, disputaría su segunda Eurocopa con Alemania, la del 2008, celebrada en Austria y Suiza. Alemania llegaba como una de las favoritas, y casi lo fueron, si no llega a ser por la selección española. La roja también llegaba con una generación increíble, y le arrebataron la final a Alemania por 1-0, con un solitario gol de Fernando Torres.
Tras esa final perdida, y ya con 25 años, Lam estaba en su mejor momento, y eso hizo que lo delantaran al medio del campo. Allí estaba más cerca de la portería, y comenzó a anotar más goles. Tras no conquistar nada en la 2008-2009, los de Baviera conquistarían un increíble triplete en su siguiente temporada, la Copa, la Supercopa y su tercera Bundesliga. Aunque a pesar de eso, ese año no todos serían alegrías, ya que perderían la final de la Champions por 2-0 frente al Inter de José Mourinho. Tras esa exitosa temporada, el enano mágico disputaría su segundo mundial con la Mannschaft, el de Sudáfrica, y allí volverían a llegar con un verdadero equipazo. Pese a eso, España volvería a dejarles con la miel en los labios, ya que caerían en semifinales con un testarazo de Carles Puyol. Tras ese mundial, Philipp disputaría su séptima temporada en el Allianz, y con la salida de Van Bommel, se convirtió en el capitán del equipo. Durante sus 2 primeras temporadas como capitán, el Bayern no conquistó nada, se centraron en la Champions, y a nivel nacional, se quedaron en blanco. Pero lo peor no sería eso, ya que en mayo del 2012, llegaron a una nueva final de la Champions, esta vez frente al Chelsea, y allí eran los claros favoritos. De hecho, durante el partido fueron mucho mejores, pero con un golazo de Drogba, empataron a 1. Ya en la tanda de penaltis, Lam anotaría el suyo, pero terminaron perdiendo. Tras esa final perdida, Lam ya tenía 30 años, y comenzó a obsesionarse con las competiciones internacionales. Nunca había ganado ninguna, y su ansiedad cada vez era más patente. Ya en la 2012-2013, y bajo las órdenes de Jupp Heynckes, volverían a dominar en Alemania, logrando un triplete histórico, la Bundesliga, la Copa Alemana y el título que tanto deseaba, la Champions League. Este último lo lograron en Wembley, donde vencieron por 2-1 a su máximo rival de la liga, el Borussia Dortmund de Jürgen Klopp. Lam por fin conquistaba el título europeo que tanto ansiaba, pero el cielo de verdad lo tocó un año más tarde. En 2014 disputaría su tercer mundial con Alemania, y junto a jugadores como Klose, Müller y Toni Kroos, harían una actuación increíble. El enano mágico era el capitán de esa gran Alemania, y todo el trabajo que hicieron años atrás por fin dio sus frutos. Allí hicieron un torneo increíble, y tras golear a la Canariña con un histórico 7-1 en semis, se plantaron en la gran final ante la Argentina de Leo Messi. Allí el enano capitaneó a los suyos, y con el único tanto de Götze en la prórroga, Alemania conquistó la Copa del Mundo. Lam entraba de lleno en la historia, convirtiéndose en uno de los pocos afortunados en levantar la Copa del Mundo. Tras ese triunfo, Lam permanecería otras 3 temporadas con el Bayern, y la verdad es que seguía dando un muy buen rendimiento. Siempre era titular, y para Pep Guardiola fue uno de los jugadores más inteligentes que entrenó. Durante esas últimas 3 temporadas, volvería a conquistarlo casi todo a nivel nacional, 2 copas, una Supercopa y 3 Bundesligas de forma consecutiva. Tras ese buen rendimiento, Lam dijo que quería dejar el Bayern y quería colgar las botas. Dijo que quería salir por la puerta grande y quería dejar el fútbol, dejando un buen recuerdo en la mente de los aficionados. Esto hizo que en junio del 2017, con 34 años y tras toda una vida como jugador del Bayern, Philipp Lam colgara las botas, dejando atrás más de 20 títulos y siendo uno de los mejores laterales de la historia.